Más de 17.000 empleos son impulsados por el puerto de Valparaíso y su cadena logística, transformándolo en un pilar fundamental del desarrollo de la comuna, la región y el país. Con la futura ampliación portuaria, se generarán como base 2.500 empleos adicionales, fortaleciendo aún más la economía regional y consolidando a Valparaíso como un puerto de clase mundial. Puerto Valparaíso, creciendo juntos. ¿Cómo están ustedes? Semana a semana hacemos este programa de conversación. En Quinta Visión, su canal local, cita regional. Me encuentro con gente en todos lados que me dice que le gusta, que mejoren los invitados. No, es decir, pero tenemos buenos invitados hoy día. Tenemos uno distinto, qué sé yo. Lo que es la vida, yo conocí al papá y la mamá antes que este hombre ni siquiera existiera en la luz del mundo. Pero así es la vida. Un gusto, voy a partir saludándola a él. Don José Tomás Bartolucci Schiapacase. Conocí a su abuelo de los vinos, digamos, así que, y su tío, qué bueno que sea concejal de Viña. ¿Cómo le va, José Tomás? Bien, ¿usted cómo está? Muy contento Muy de estar aquí nuevamente. bien. Saludamos a don René Lue, ex concejal de Viña del Mar. También lo conocí cuando tenía el pelo negro. Era pechoño, que era pechoño. ¿A quién lo ve que lo dejó hablar don René Lue? Es que yo te veo porque estoy el diablo, por lo digo. Bueno, diga eso. No diga eso. Mire que no me desprestigio, por favor. No me puede decir eso. Oye, un gusto, Rodrigo, como siempre en este programa. Y como tú dices, pues tanta gente que lo ve y que nos dice en la calle, oiga, lo vi en la televisión. Me gusta cómo conversa porque no es agresivo, nos escuchamos, nos respetamos. Así que qué gusto estar acá con Iván, con José Tomás y con Daniel. Saludamos a don Daniel Morales. También lo conozco desde que era uno de los muchachitos de Germán y de Raza. ¿Cómo está, don Daniel? Hola Rodrigo, ¿cómo estás? Un saludo a todo el panel. Sí, vos me conoces con hartos kilos menos y con el pelo bien. Así Claro. que feliz de compartir contigo el panel y también con todos los amigos que estamos aquí para conversar. Y saludamos a don Iván Buscovich, también Histórico, muy conocido histórico. en la región, que es hijo de su padre, claro, y con el apellido del exalcalde de Valparaíso en el gobierno de Allende. ¿Cómo está, don Iván? Bien, gracias Rodrigo y agradezco la invitación. Saludos a los contertulios. Bueno, quiero partir por un tema que se me hace hasta poco feliz. Mira ayer la televisión, las redes, las imágenes de la ministra de Ciencia, Jimena No, Lincolao. Ya, la primera ministra en Chile de origen mapuche, joven, científica, eh, encerrada en la oficina, no sé si de la rectoría me recordó cosas horrendas de este país en términos en que cuando la agresión se transformaba en el día a día. Y bueno, y que ella haya tenido que salir, inclusive arrancando con una puerta abierta, con un miedo de tirar una bomba molotov, una cosa muy fea. Quiero que partir por esto porque ha salido que una de las que están probablemente van a ser llamadas o enjuiciadas es militante comunista y a otra es militante socialista. Y quiero ver por usted, entonces, don Iván, porque me parece que es bueno saber qué piensan todos ustedes de esto tan horroroso que es impropio, creo, para un recinto universitario lo que pasa. Y bueno. Mira, yo primero quiero decir que efectivamente el Partido Socialista como institución, la Juventud Socialista como institución hemos absolutamente criticado y hemos dicho claramente que no estamos de acuerdo con este tipo de acciones. Es más, la Federación de Estudiantes esa efectivamente presidida por una joven socialista en la universidad. Pero ellos también han tomado distancia diciendo que no son ellos los responsables. Ahora, aclarado este punto, yo quiero decirte que creo que es completamente inadecuado
completamente criticable que se haga una cosa así contra una ministra o ministro en un lugar donde se supone que lo que tenemos que hacer es conversar, es dialogar, es entendernos entre iguales o entre distintos, pero entendernos, no la violencia. Hasta ahí. Pero esto no es privilegio, no es privilegio solo de los jóvenes de ahora. En el 84, el actual presidente, el señor José Antonio Kast, no dejó entrar a la Universidad Católica al cardenal Silva cuando iba a conversar sobre la situación de la represión que se producía en épocas de dictadura. Entonces, esto no es un fenómeno completamente nuevo y no ha pasado nunca antes, y esto ha pasado. Lo que hay que hacer es criticar en su justa medida esta situación que no se puede volver a repetir, pero es un antecedente de que estas cosas se han repetido. Bueno, y en la época que yo era estudiante universitario, esto también pasó, y pasó antes, pasó después, incluso en el tiempo que estaba en el liceo, me recuerdo la cantidad de veces que pasamos por encima de toda la gente para salir a tomarnos al colegio o salir a protestar para que nos construyeran un edificio nuevo. Entonces, estas cosas están como que en nuestro ADN. No quiero con esto justificar el acto, no quiero justificarlo. Quiero decir que eso es totalmente criticable, totalmente execrable, pero que hay antecedentes, que no es una cosa que primera vez en la historia que nos pasa una cosa así, que nos sorprendemos de los horrores. Es una cosa relativamente presente en nuestra cultura. Yo creo que eso además tiene que ver con la violencia que se produce en la política. No sé, mira, tú dices lo que dices, pero yo no me recuerdo de una agresión a ministra, que salva el escupo que le llegó a Chile o el jarro de agua que le llegó a la ministra Jiménez. A la ministra Jiménez. Pero lo de ahora tiene una connotación mucho más fuerte y tiene una connotación que es muy controvertida. Es una cuestión tremendamente controversial. Esta ministra es mapuche. Un mapuche científico que ha estudiado en el extranjero, va contra toda no sé, las cosas que dice la izquierda, digamos, y termina execrando a Daniel Morales. Sí, a ver, yo creo que esto no hay que justificarlo por ningún medio, al contrario, hay que criticarlo, hay que sancionarlo fuertemente. Nosotros creo que la responsabilidad política que tenemos todos, los actores que jugamos algún rol en este mundo social, yo creo que no tenemos que tener dobles discursos. Aquí claramente en un espacio universitario donde se supone que hay diálogo, donde hay debate, donde hay oportunidad para el disenso, porque en la universidad se piensa distinto y eso obviamente enriquece el debate, no tiene que haber espacio para ningún tipo de violencia, ni contra un ministro ni contra un estudiante. O sea, acá yo creo que efectivamente hoy día tenemos una sociedad que está enferma, una sociedad que paga consecuencias de su violencia y de su insanidad mental, diría yo hoy día, en los colegios, en las universidades, en la calle, y tenemos que hacer todos los esfuerzos para superar ese tipo de situación. Por lo tanto, creo que primero hay que sancionarlo y criticarlo de manera muy dura. Segundo, ojalá encontrar los responsables, que esos responsables también sean sancionados. Y insisto, independientemente de quién haya sido, si es la ministra, obviamente hay un tema de investidura, pero creo que sea una ministra, sea un estudiante, sea una persona que camina por la calle, tiene que tener el mismo respeto y hemos perdido ese concepto del respeto. Yo estoy echando de menos todavía una agenda de seguridad fuerte, una agenda que imponga el concepto de seguridad por el cual nosotros votamos por este gobierno. Yo soy la persona que votó por este gobierno y estoy esperando que no solo nos quedemos en la crítica, sino que también pasemos a etapas un poco más activas y que esas etapas activas signifiquen proyectos de ley, signifiquen sanciones efectivas, signifiquen una modalidad distinta de sancionar estos espacios de falta de respeto y de falta de acuerdo que en el fondo son un reflejo de la sociedad que hoy día estamos teniendo. René Lube. Bueno, yo creo que todos compartimos, ¿ah? Claro, el que sea mujer, el que sea mapuche, el que sea una científica, el que sea una ministra, lo agrada, por supuesto que Mm. lo agrada. Pero, a mi juicio, que lo ocurrido con ella
en la Universidad Austral es inaceptable desde cualquier punto de vista. En una democracia se puede discrepar, protestar, nosotros lo hicimos en los 80, se puede tener en cuestionar a las autoridades, pero lo que no se puede hacer es, mediante la violencia o la intimidación, intentar conseguir algo. Cuando la agresión, Rodrigo, reemplaza la palabra, ya estamos complicados porque ya entramos a socavar uno de los principios fundamentales de la convivencia democrática, de los pilares de la democracia. Por eso que la palabra es tan importante, sobre todo en la universidad. Decía, yo lo he planteado varias veces acá, cuando nuestro querido poeta Vicente Huidobro decía en su arte poética, el adjetivo cuando no da vida mata. La palabra tiene que ser importante, sobre todo en la universidad. La diferencia se defiende con argumentos, no con agresiones. Eso es lo más importante. Y quienes se creen además que la violencia fortalece su idea, la verdad lo que hacen es que la degradan. Degradan sus argumentos, degradan la democracia. Yo creo que esto no es aceptable. Hay que buscar los responsables, pero además hay que hacer con esto una enseñanza colectiva. Es decir, en ninguna parte, ni en el país, uno puede protestar. Nosotros en los 80 luchamos muchísimo contra la dictadura. Yo estuve en 1000 marchas, pero lo importante es, hay límites, hay líneas rojas. La violencia no. La violencia contra en los bienes públicos no. La violencia contra las personas no. La violencia contra las autoridades no. Entre nosotros tampoco. Debatamos, discutamos incluso con fuerza y con dureza, pero sin que las palabras y sin que los hechos afecten, como decía, o erosionen estos pilares básicos de la democracia que son el respeto y la tolerancia entre nosotros. Creo que Chile es un país que está bien mirado en el mundo y eso hay que cuidarlo. Es muy importante. Y esto en la universidad, como digo, por esa razón, es inaceptable. José Tomás Bartolucci. Bueno, está casi todo dicho. Obviamente, en una situación completamente reprochable. Hace un par de semanas también lamentábamos el asesinato de una profesora en Calama, de mano de un estudiante. Y hoy día vimos suspensión de clases en diferentes universidades y también de colegios, incluso en Viña del Mar, por amenaza. Es una situación que se está dando, esto es más grave, fue una ministra de Estado, mujer, mapuche, científica, etcétera. Tiene un conjunto de situaciones que lo agravan, pero los atentados contra la autoridad lo estamos viendo hace mucho tiempo. El mismo presidente Kast, cuando era candidato, fue agredido fuertemente en Iquique, si no me equivoco, también saliendo de una universidad, espacio por excelencia de discusión, de debate, intercambio de ideas, por lo tanto, es lamentable. Yo, Rodrigo, me quiero referir muy breve a las consecuencias que esto debe traer. A mí me parece que quien lleva adelante este tipo de hechos eh, debe tener consecuencias muy graves. Primero, desde luego, creo que la expulsión de la casa de estudio, y luego creo que hay que debatir si quienes llevan adelante este tipo de actos tienen que acceder o no a la gratuidad. Yo creo que la gratuidad es un beneficio que se entrega con los impuestos que pagan todos los chilenos a quienes quieran salir adelante, estudiar, obtener su título profesional o técnico, y por lo tanto quienes no aportan a la sociedad desde diferentes miradas, creo que deben también perder un beneficio como es la gratuidad universitaria y que estas Espera un consecuencias. segundito ahí, José Tomás. La segunda de ayer decía de que, y después hoy, lo estamos nosotros, señor televidente, estamos grabando en viernes, ¿ya? Y se emite el sábado. La segunda del día jueves decía que el rector eh, había dicho de que él había consultado tanto a la ministra como al jefe policial que había, o a la autoridad que estaba invitada, si llamar o no a Carabineros, y que le dijeron que no. Pero la ministra dice lo contrario hoy día en una entrevista. Quería tocarte esta pregunta también. Sí, efectivamente está esa contradicción que, bueno, tendrá que ser investigada. Esa es la típica, Rodrigo, respuesta que uno puede dar. A mí me parece muy curioso que, Sí. atendida a las circunstancias, no se haya llamado a Carabineros. La rectora, o sea, perdón, la ministra sale escoltada por un oficial de la PDI, por un oficial de la Armada, si no me equivoco, Ya, más. sin el rector. Sí. Y por lo tanto, es una situación que al menos revestía la necesidad de estar acompañada de carabineros. Hoy día escuchaba una radio y decían, si una persona va a mi casa
y los mismos comensales, mi familia, empiezan a agredir a mi invitado, en ninguna circunstancia yo como dueño de casa dejo solo a mi invitado que está siendo agredido por otro invitado. También es muy extraño que haya salido sin el rector dando cara respecto a esta situación que se producía en la propia casa de estudio que él dirige. Cuento aparte los dichos del rector hace 5 años atrás, que creo que en la madurez del cargo puede pensar distinto, pero que haya salido prácticamente sola, con personal privado de seguridad, que sabemos que tienen pocas atribuciones para poder enfrentar actos de la gravedad que vimos. Sin el rector, y escoltado por 2 personas que son invitados a la misma ceremonia, al menos da cuenta de una decisión negligente e imprudente, al menos de parte del rector de la casa de estudio, y me parece también va a tener que ser investigado porque en definitiva el rector no le acompaña, porque no se llama a carabinero, y por qué sale en esas condiciones una ministra de Estado prácticamente sola a enfrentar una masa de energúmenos que quieren agredirla. Ok, Rodrigo, pero Rodrigo, Iván Buskovich, René quiere interrumpir, ¿qué cosa? un cortito nomás. De hecho, el rector dijo que había un acuerdo con los dirigentes de que conversaban con la ministra y quedaba todo en paz. Conversaron con ella e igual atacaron. Lo, La lo que yo canción, entendí es que era que la canción, ustedes la conocen, que le gustan los tangos. Los muchachos de antes no son los de ahora, parece. Oiga, don Iván, pero yo quiero yo le digo lo siguiente, yo lo escuché, estirarlo esto y concatenarlo con otra cosa, porque los hechos de violencia en establecimientos educacionales, el resurgimiento de una violencia que está vinculada a grupos de extrema izquierda, y los hechos de delincuencia que yo creo que están vinculados a las redes sociales, a los tipos que se marcan con los nombres de los principales autores de crímenes similares, también ocasionales de Estados Unidos. Iván Buscovich. mire, bueno, yo lo primero que quiero decir es que yo escuché ayer un reportaje en CNN que el rector dio la explicación que él efectivamente estaba conteniendo a los estudiantes, o sea, estaba tratando de calmar y que esa multitud no fuera más grande de la que salieron, ¿me entiendes? Entiendo que en eso estaba ocupado y por eso no apareció junto a la ministra, o sea, estaba haciendo un papel de contención, eso fue lo que yo le entendí de la explicación que él dio. Un papelón estaba haciendo, perdóneme, papelón. Pero, ¿cómo es? Yo lo que creo es que efectivamente nosotros tenemos un nivel de violencia en la sociedad que también se traslada a los centros de estudio, tal como dijo Daniel. Yo creo que ese es nuestro problema. Y aquí solo la represión no resuelve el fondo del asunto. El asunto es un tema de educación, es un tema también de presencia de los mayores, de los más grandes que tienen que educar en democracia, digamos, de manera que se escuchen las distintas voces y los distintos dolores. Lo hablábamos, parece que la semana pasada, que a propósito de este joven que había acuchillado a una inspectora y que unos muchachos acuchilló a los otros mientras los otros lo trataban de detener, digamos, y que de hecho lo detuvieron y que por eso no pasó a mayores, digamos, y que solo mató a la inspectora. Yo entiendo que aquí tiene que ver los medios de comunicación que transmiten todas estas cosas que pasan en el mundo y las cosas que han pasado. Por suerte que en Chile no tenemos autorizado esta cosa de las armas, que es como les pasa a los americanos, que los cabros van con un rifle y matan a un montón de gente y después los asesinan en la misma balacera, en fin. Creo que esas son cosas que van influyendo también en el comportamiento de estos jóvenes. Y esto tenía que ver, tal como lo conversamos la vez pasada, en la soledad en la que están esos jóvenes. Son de familias inadaptadas. Perdón, Iván, pero yo te quiero ser preciso en una pregunta. Preciso, que la gente. Preciso, porque está bien, eso tiene que ver con el tema delincuencial de los muchachos. Alguien le decía antes mucha tele, ahora yo diría mucha red social, no sé, mucha soledad. Sí, no sé, pero yo estoy hablando también, al principio, de la violencia social, educacional, de estudiantes anarquistas
ligados a movimientos de extrema izquierda que propician la violencia. Y por eso le pregunto a usted qué opina de eso. Yo estoy completamente en contra, yo creo que no es el camino, no es el camino. No tiene que ver con la mirada de un desarrollo pacífico, democrático, en que nos podamos conversar, que pueda haber alternancia en el poder y que tengamos una relación que permita que convivamos en el espacio todos, todos. Por tanto, todos estos brotes no hacen más que complicar esa convivencia pacífica entre las personas. Okay, ¿Les parece? Daniel Morales. Sí, a ver, yo estoy completamente de acuerdo con lo que dice Iván. Estamos en una sociedad donde dejamos de escucharnos. Y como nos dejamos de escuchar, parece ser que el que grita más fuerte, el que es más violento, tiene más cámara, tiene más espacios de difusión, tiene mayor proyección, incluso hoy día son elegidos en distintos cargos. O sea, el que es más polémico, el que critica más, el que quizás denota más a otro, hoy día parece ser más escuchado. Y ahí estamos por un camino completamente equivocado. Mientras no tengamos y no se validen los argumentos, no se valide el debate bien hecho, mientras no se validen las ideas, la lucha de las ideas, la confrontación de ideas, creo que estamos en una sociedad que va por un mal camino. Nosotros nos hemos jactado toda la vida de tener una democracia que es una democracia sólida, una democracia que tiene sus instituciones bien consolidadas, y vemos de repente con favor cómo en otros países, en México o en otros lugares, se mata a candidatos presidenciales, se mata a candidatos a alcaldes, y no queremos llegar a eso. Hoy día yo creo que de verdad un acto como el que se sucedió con la ministra, quizás no está al mismo nivel de un crimen como lo que mencioné recién, pero quiere decir que estamos por un mal camino y que puede tener un final que no queremos que tenga. Entonces yo Así creo es. que aquí, primero criticarlo fuertemente todos los actores políticos, derecha e izquierda. Si hay movimientos anarquistas, si hay movimientos violentistas en la derecha y en la izquierda, tenemos que aislarlos. Y tenemos que aislarlos con democracia, con debate, con discusión. Y yo siento que el rol que nosotros tenemos que jugar es ese, no dar espacio para ningún tipo de violencia, ni siquiera la violencia verbal. Yo creo que eso también, y en las redes sociales, que hoy día es un espacio súper abierto para poder decir lo que uno quiere sin ningún tipo de responsabilidad. José Tomás Bartolucci. Mira, yo creo que, escuchando un poco lo que decía Iván, o don Iván, respetando los años, yo estoy dispuesto a conversar sobre la soledad de los muchachos, el tema del rol parental de los papás, y todo eso, pero creo que una vez que se restablezca la seguridad de los establecimientos educacionales, y si para eso hay que revisar mochilas, hay que poner detector de metales, hay que aumentar penas, hay que tener consecuencias como la pérdida de la gratuidad o la pérdida de beneficios sociales, creo que hay que hacerlo. Sé que no es ideal. Una persona que está en la etapa de formación académica y también como persona durante la educación media, probablemente tiene eh, poco comprensión de tal vez incluso de la gravedad de su acto. Pero a mí me parece que la discusión de salud mental incluso y muchos temas que están relacionados debe ser en el momento en que estamos, dada una vez que se haya asegurado la seguridad de los establecimientos educacionales. O sea, hoy día tenemos suspensión de clase en Viña, en varios establecimientos educacionales, en varias universidades en el país. Eh, Esto a mí me suena un poco parecido incluso cuando se saltaron los pórticos un 18 de octubre. Eh, Tenemos que garantizar la seguridad de los establecimientos educacionales, porque ya la otra discusión que planteaba Iván de la compañía, de que los niños están solos en la casa todo el día, lamentablemente ya la pasamos por alto y fue muy tarde. Hoy día tenemos que pasar lamentablemente a la segunda etapa, garantizar la seguridad de los profesores, de la comunidad educativa, de los alumnos, de los apoderados, y luego, a través de diferentes medidas que puedan ser de la menos gravosa a la más gravosa, y luego poder discutir sobre la situación de fondo. A mí me parece que hoy día lo que pasa con los establecimientos educacionales emblemáticos, Instituto Nacional, Baro Arana, etcétera, en la comunidad de Santiago particularmente y Providencia, es una señal de lo que está pasando hoy día en la educación. O sea, hoy día lo que eran los liceos emblemáticos, número uno, número dos, top 10 dentro de los 10 primeros en los resultados académicos de las pruebas que miden este tipo de cosas, hoy día han desaparecido de los rankings, la violencia se ha apoderado de esos espacios y hoy día una familia de clase media que quiere que su hijo vaya al Instituto Nacional, probablemente ya no se lo plantea o le da tres, cuatro vueltas
porque sabe que la situación de violencia en esos establecimientos se ha instalado y que la autoridad no ha hecho nada y que necesitamos recuperar esos espacios para el debate, para la formación académica y también para el bienestar del país, porque sabemos cómo ese tipo de nacionales generaban liderazgo que tenían o que echaban adelante al país desde diferentes roles. Así que estoy dispuesto a discutir la situación de salud mental de nuestros jóvenes, pero hay que garantizar la seguridad a través de medidas materiales, físicas, para poder asegurar o garantizar la seguridad de los espacios educativos. Gracias, José Tomás Bartolucci, Iván Busco y René Lube, Daniel Morales. Usted está en cita regional, aquí en Quinta Visión. Tenemos que ir a una pausa. La pausa es breve, ya volvemos. Continuamos en la segunda parte de Cita Regional. Gracias por vernos, gracias por compartir. Hay muchos canales, pero el único local en la grilla es el 9. No se deje ver. Si está en la provincia de Valparaíso, Marga y Quillota. Si está en San Antonio, el 76. Si está en las provincias de San Felipe y Los Andes, el canal 15. Pero usted siga en Quinta Visión. Hoy día estamos en cita regional con Daniel Morales, exalcalde, parte de la Asociación del Municipio, factotum, un escritor, pensador, abogado, pololo de su mujer. Saludamos a José Tomás Bartolucci, concejal de Viña, hijo de, nieto de, pero él es solo ahí, claro, ahí está en su pelea con la Ripamón. Le saludamos a Iván Busco y que también está en la pelea con la nieta, aquí todos pelean con algo. Y saludamos a don René Lube, que no pelea con nadie, dicen todo el día, pero está peleando por volver a la democracia cristiana. Bueno, sigamos en la segunda parte de esta cita regional y quiero plantearles, digamos, ¿qué opinan en esta misma condición, digamos, en esta misma escuela, este proyecto de lo que llaman escuela protegida? Si ustedes están de acuerdo, el gobierno del presidente acá presentó dos proyectos de ley para mejorar la seguridad al interior de los establecimientos educacionales, ¿ya? Y para reforzar fundamentalmente la prevención. ¿Cómo lo ven ustedes? Esta es la forma. Y también quiero preguntarle, digamos, sobre otro tema que no es menor, que hizo también el presidente acá, que es una reforma sustancial, que es traspasar a la gendarmería, sacarlo de la gendarmería del Ministerio de Justicia y ponerlo dentro de las fuerzas de orden y seguridad. Quiero partir, vamos a partir con usted, René Lugue, que lo dejé flotando en el limbo. Estaba ahí con Alex y Manuel. Vamos, René. Afortunadamente este tema se vincula con lo que preguntaba anteriormente del tema de la violencia en las escuelas. Claro, la violencia en la escuela es un poco también un reflejo de lo que pasa en la sociedad, evidentemente. Ayer me impactó mucho cuando vi la televisión a dos papás, creo que en el Biobío, que fueron que había dos chicas peleando de 12 años, una le tiró el pelo a la otra, de 12 años, una pelea normal en nuestra época. Y llegan dos papás con armas, los papás de las chiquillas con armas y entran al colegio, a la escuela. Eso es que es una locura esto que está pasando. Entonces, todas las medidas hay que aplicarlas, no tengo ningún problema, pero hay que abordar el problema de la violencia multifactorial o multifactual que está pasando hoy día en las escuelas. Creo que esto es muy complicado porque si se normaliza y los estudiantes crecen pensando que la agresión es una forma natural o válida para resolver todos los conflictos, estamos formando una generación absolutamente violenta para el futuro. Y aquí esto hay que pararlo ahora. Entonces, todas las medidas que vengan está bien. Todas las medidas que aporten respecto de la salud mental de los espacios educativos está bien. Pero respecto de la otra violencia, que yo aquí hago dos distingos, una violencia es la escolar, la interna, la que se produce en el colegio o la escuela, de la violencia política en las escuelas. Eso es una cosa distinta. Ahí hay otro grupo que están completamente organizados, estos grupos anarcos, que me impactó mucho porque vi a tres niñas dirigentes rompiendo los vidrios de su escuela. Y había otro grupo de niñas que la aplaudían. Fíjate, esto es un paréntesis, ¿ah? Vino un amigo mío cubano que estuvo acá en Chile
Y él estuvo en una protesta, justo estuvo presente cuando hubo una protesta en Chile. Y él no podía entender que los estudiantes rompieran sus propios instrumentos, que rompieran sus salas de clase, que rompieran sus bancos, que rompieran sus espacios educativos. Eso no lo entendía, pero ¿cómo si se afectan a sí mismos? El colmo es llegar a lo que pasó con el metro, digamos, todas quemadas. Es decir, esta violencia política que se está partiendo hoy día en algunos establecimientos educacionales, si lo separa, vamos a llegar otra vez a que quememos el metro, que quememos las escuelas, que atentemos contra los bienes privados y públicos, y eso yo creo que ya no puede pasar en Chile. Así que comparto todo lo que se haga, comparto todo lo que se haga en las escuelas preventivamente y también reactivamente, eh, porque todo ayuda a contribuir a que finalmente que defendamos la convivencia dentro de las escuelas, porque si tú defiendes la convivencia dentro de las escuelas, estás en el fondo estructurando la sociedad que estás formando para el futuro. ¿Usted, Tomás? Sí, de acuerdo con la necesidad de estos proyectos de aula, de poder incorporar medidas para garantizar la seguridad preventiva dentro de los establecimientos educacionales. Yo por ahí también revisaría lo que fueron la reforma en el gobierno de la presidenta Bachelet en relación con la tómbola, el fin del copago. Me parece que el fin de la selección también, al menos en lo emblemático, el fin de los liceos bicentenarios. Recordemos que el gobierno anterior le puso término a la política pública de los liceos bicentenarios. Me parece que ahí hay un conjunto de malas decisiones que en definitiva eh, se pueden explicar como la causal de lo que hoy día vemos hoy día. Respecto, no sé si me refiero al tiro, pero respecto de la reforma a Gendarmería y pasar al Ministerio de Seguridad, me parece que es el camino correcto. Creo que hoy día el Ministerio de Justicia no tiene la tecnicidad necesaria para enfrentar la problemática de la delincuencia. La delincuencia básicamente no ha cambiado, pero sí la complejidad de los delitos. Extorsión, soborno, secuestro, son delitos que hace 5 o 6 años atrás no tenían la importancia que hoy día tienen, y la periodicidad con la cual se están cometiendo. Por lo tanto, creo que además la privación de libertad hoy día es parte del círculo delictual y por lo tanto deben ser abordadas desde las capacidades que tiene el Ministerio de Seguridad, con inteligencia y las herramientas y las facultades que le establece la ley. Por lo tanto, me parece que es el camino correcto, porque además, y con esto termino, la delincuencia hoy día es, como decía René, es multifactorial, es multidisciplinario. Hoy día, por ejemplo, en Viña del Mar, tenemos que la alcaldesa hace los esfuerzos necesarios para atacar el comercio ambulante, poder controlar el comercio ambulante, pero los inspectores y los funcionarios de seguridad son constantemente agredidos. Y por lo tanto, en la medida de que no se entienda que la necesidad de abordar el comercio ilegal también significa sentar en la mesa a la aduana, a la PDI, a propiedad intelectual, a la PDI y a otros organismos públicos, vamos a seguir haciendo como un grano de arena en la playa, que en definitiva lo que hace es tener imágenes buenas para las redes sociales, pero no enfrentar el problema en la complejidad que requiere. Y por eso yo celebro que Gendarmería pase al Ministerio de Seguridad, ojalá que se apruebe, y que en definitiva también esto es por el bien de los funcionarios de Se Gendarmería. promulgó ya, pues. Sí, perdón, sí, que se publique rápido, estaba pensando. Que se publique rápido, porque hoy día tenemos que en un patio donde hay 200 o 300 presos, hay 2 o 3 funcionarios de Gendarmería que son amenazados, les muestran fotos de los hijos, y por lo tanto tienen pocas posibilidades de poder controlar lo que pasa dentro de las unidades penales. Ahora, Daniel, cuando lo promulga el presidente Kast, que es una caja de sorpresa, yo creo que tiene una manera de ser casi un poco transparente, algunos dirían ingenuo, yo lo encuentro que es natural. Él dice, él resaltó a Gabriel Reconoce. Boric, claro, le reconoce que fue parte de ese trabajo, que este trabajo viene trabajándose desde antes, y que esto es un continuo, no es una reforma que se pueda atribuir su gobierno. Esa forma de enfrentarlo me parece de una finura que ojalá volviera en la política y no siguiera en esta grosería de hacerse pedazo a lo que viene
después de mí no hay nadie, digamos, no, llegué yo, soy campeón mundial, Jesucristo. Daniel Morales. Sí, yo destaco eso. Creo que ahí hay un sentido republicano, no partidista, sino en el sentido republicano histórico, que yo creo que tiene que recuperarse en nuestro sistema político, en nuestro sistema democrático. Creo que eso no opaca la gestión del presidente Kast, por el contrario, la engrandece, porque establece claramente que una política pública no se crea en un mes. Una política pública se instala producto de un trabajo y todo un desarrollo. Y lo mismo en el tema de los colegios. Claramente ante una situación de emergencia, ante una situación de urgencia, hay que colocar rápidamente un atajo. Ese atajo son estas dos leyes que hoy día se están instalando y van a comenzar su discusión. Pero no tenemos que desconocer que aquí tiene que haber un camino mucho más profundo, y por eso yo coincido mucho con lo que dice René, que este es un tema multifactorial que nosotros tenemos que enfocar desde distintas perspectivas. José Tomás lo decía también de manera súper directa: estamos llegando tarde como sociedad y por eso tenemos que reaccionar con una situación, con una remediación, con una emergencia. Pero esa emergencia no nos tiene que hacer renunciar a un trabajo mucho más de fondo. Aquí hay que enfocarse en la temática psicológica y psiquiátrica de este país. Hoy día, ¿cuántas personas pueden tener acceso a un psicólogo, a un psiquiatra? Es porque hoy día tenemos un sistema de salud mental tremendamente debilitado. Entonces, tenemos que enfocarnos también en esa lógica, en el fortalecimiento de la familia, en cómo involucramos a la familia en el proyecto, de los proyectos educacionales de los colegios y de los estudiantes que están en los colegios. O sea, acá hemos renunciado a eso, justamente a veces simplemente por resultados o por alguna pequeña prebenda política. Entonces creo que aquí hay un camino, primero, muy importante que hay que empezar a desarrollar. Y estas leyes lo que plantean es simplemente, creo que es la urgencia, pero tenemos que ir al problema de fondo. Y en el tema de gendarmería, primero reconozco y hay que validar y valorar lo que hizo el presidente Kast en cuanto al reconocimiento del presidente Boric, y también significa un cambio en la mirada y en la lógica de lo que va a ser gendarmería hacia el futuro. Y se inserta en el sistema de seguridad, se inserta en la lucha contra la delincuencia, porque se establece y se reconoce con esto que parte importante de la delincuencia viene desde el interior de las propias cárceles. Y esta es una realidad que hoy día tenemos que abordar en el contexto del crimen organizado. Iván Buskovich. Mira, yo en la misma línea, creo que es muy correcto reconocer que esto fue un proyecto que se mandó a la Cámara, que la Cámara lo aprobó casi por unanimidad y que que se promulgó y que va a entrar en acción y que era absolutamente necesario toda vez que las cárceles se habían transformado en lugares desde donde algunos de los presos seguían siendo jefatura de bandas que seguían operando y que por tanto lo que sucede en las cárceles va a afectar evidentemente lo que pase fuera. De ahí que yo creo que es muy acertada esta medida. El problema es que la rehabilitación quedó fuera, eso quedó en el Ministerio de Justicia. Y yo creo que eso está todavía muy verde, no hay nada, ni hay ni proyecto, ni anteproyecto, no hay nada. Y yo creo que es muy importante que tratemos de recuperar a aquella gente que se pueda recuperar de ese ambiente carcelario, que en la medida que no hayan distingo, que estén todos mezclados, va a ser muy difícil, y lo que hacemos es consolidar en las cárceles una especie de universidad del delito, en que las cosas se van poniendo cada vez peores. Entonces, es muy importante esta segunda patita, que yo creo que toca al gobierno hacer la propuesta de cómo organizar esto dentro del Ministerio de Justicia y acordar los recursos que ellos van a requerir para poder efectivamente tratar de recuperar lo que se pueda. Respecto de los colegios, a propósito de la parte primera de la pregunta, yo estoy completamente de acuerdo con que se tomen medidas como poner estos arcos metálicos que detecten que se revisen las mochilas. Yo lo que tengo algún reparo es en que simplemente se eche a los alumnos de los colegios, porque en el fondo lo que hacemos es segregar y transformar a estos inmediatamente en unos parias que se van a solidarizar entre ellos, y vamos a transformar un grupo de jóvenes en
unos malos que lo que van a hacer es ser más malos, en vez de tener una fuerza que en el fondo la podamos de alguna manera controlar. Yo por eso que de buena primera decir no, que el rector tenga la posibilidad o la facultad de echarlo y se acabó la historia, yo le daría una vuelta más buscándole alguna fórmula que permita que no perdamos tantos jóvenes que ya de por sí tienen el hecho de que en el mercado ser soldado de las bandas es beneficioso. O sea, ganan más plata que el trabajo regular, eso está claro. Por tanto, alguna respuesta tiene que haber desde el Estado para que podamos ofrecer algo que sea en perspectiva mejor que aquello. Al finalizar en la última ronda yo quiero tocar, no puedo dejar de tocarlo, porque Camila Flores fue parte de este panel durante largo tiempo. Y indudablemente el juicio público muchas veces es un juicio muy tremendo. La gente no se olvida, no quisiera dar nombre de gente que fue acusada injustamente o qué sé yo, o que la justicia definió, no hablemos de justo o no justo, que es lo que definió la justicia sobre acá. Es decir, quiero ridiculizarlo un poco. El MEO le preguntan por el avión, y el avión no tuvo nada que ver, en definitiva, por la justicia. Es decir, Tombolini, Yo libre y baja. Claro, pero Tombolini dice, no, la pegó Tombolini. Entonces, este tema de qué ha pasado con las senadoras, y además, si es que efectivamente ustedes han sido parte han tenido cargos públicos, y esto ¿es real que pueda existir autoridades que puedan cortarle la cola? No, y no estoy refiriendo a ella ni a nadie, sino que al concepto está tan podría de algunos que utilizan esto, porque no quisiera pensar que fuera verdad. Yo tiendo siempre a pensar de que puede haber denuncias malintencionadas, pero resulta de que cuando le tiran peca encima ni con piedra, vos me te sacas el olor. René Lugo. Rodrigo, dos cositas. Primero, respecto, quiero hacer tú planteaste un tema que me gustó mucho, que le quiero hacer una pequeña como comparación. Cuando el presidente Kast agradece al presidente Boric por lo que pasó con Gendarmería, me parece espectacular, es republicano y un gesto también correcto de gratitud. Con lo que pasó en Viña del Mar, cuando se inauguró el teatro municipal, el 99,9% lo hizo la alcaldesa Reginato. Y cuando se hizo la parte final, ni siquiera se la invitó. Yo competí contra ella, así que no tengo ningún vínculo especial, pero yo luché porque la invitaran porque consideraba que era justo reconocer que ella había sido la que había hecho. Mira la diferencia entre una cosa y otra. Así que esto revela que es importante, releva lo importante que es el gesto que hizo Kast, porque no es común. Respecto al tema de la senadora Camila Flores, yo la conozco, así que para mí es re complicado este tema. A ver, independientemente de que sea cierto o no, si es cierto, obviamente que sería una cosa brutal para todos nosotros, brutal porque la conocemos, la Cartería de conocemos muchas veces, sería brutal, 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 sería una cosa que para mí incomprensible. Pero dejemos que la justicia haga su trabajo, esperamos que no sea muy lento, que se apure, porque en realidad también es complicado cuando esto se alarga años, porque afecta a todos cuando se alarga demasiados años. Así que ojalá que esto sea pronto y que finalmente la justicia dirima esto. Lo que sí yo creo que hay que entrar a picar, de verdad, a Espere, usted estuvo en el Consejo Regional y también estuvo en el Consejo Regional. Usted estuvo en el municipio de Viña. Es decir, eh, este tema del desprestigio de la política con actos exactamente. reales y actos no reales es un tema complejo porque al final, sea real o sea falso, tanto ella como el sistema, como los senadores, como los diputados, como la política, siguen echándose al fondo del hoyo. Rodrigo, hace 2 días atrás un reportaje de televisión demostró que había secretarios de comisión del Senado que ganan 16 millones, más que el presidente de la República. Esto es anómalo. Es anómalo que los parlamentarios fijen las remuneraciones de su gente. Es anómalo que Sí, además... pero estoy de acuerdo, pero eso comparado, sus remuneraciones alguien se las fijó. Es decir, yo estoy No, no, hablando no. del hecho, por ejemplo, de que, no sé, pues, de que cómo se sentirá
el doctor Orfali con lo que pasó en el hospital clínico cuando le aparece una denuncia de que le cortaban la cola en las compras el que estaba a cargo. Pues o sea, eso es lo que estoy hablando, de la corrupción real o no de la O sociedad. sea, bueno, en el Parlamento ha habido casos anteriormente parlamentarios que han sido condenados por esto, este mismo tipo, digamos, de acciones. Esto ha pasado antes y seguramente va a pasar después. Lo importante es los resguardos que el Parlamento tiene que tener. O sea, respecto del año 90 al año 2025 ha habido cambios importantes, por supuesto. Cambios muy importantes, ha mejorado el sistema, pero sigue siendo muy vulnerable a este tipo de corrupciones. Creo que es importante cambiar el sistema. El Parlamento no puede ser una Ok, entidad vista casi como una torre de cristal donde nadie se mete, donde quieren todo el mundo quedar calladito, porque finalmente todo, de alguna forma, estamos ahí ok. comprometidos colectivamente. Hay que hacer intervención directa al financiamiento público en el Congreso Nacional, Senado y Cámara de Diputados. Daniel Moral, Mira, a ver, yo tengo aquí también, coincido con algunas cosas que dice René, pero ahí me llama la atención una cosa. Primero que esta es una investigación que se supone que tiene el carácter de reservado. Y yo he visto la investigación en los últimos 2 días con lujo de detalle en todos los canales de televisión. O sea, de reservado ¿Cómo? parece que Claro, no ¿cómo? tenía mucho. ¿Ya? Claro, Entonces yo creo que el primer hecho que tenemos que de transparentar reservado es pasó que, a gran reserva. claro, claro. claro, claro. Entonces lo primero que uno tendría que preguntarse es cuál es el objetivo de que esto sea tan público y que en el fondo, obviamente uno entendería que la reserva apunta a que la investigación tiene que tener algún tipo de resultado concreto y positivo. Y pareciera ser cuando es tan difundido, a veces los resultados no logran el objetivo final. Entonces, lo primero que a mí me genera duda es el concepto de la reserva. ¿De dónde vienen todas las filtraciones? Creo que eso también hay que definirlo. Y lo segundo, obviamente yo me hago eco de lo que decía Paulina Núñez ayer. Creo que aquí, mientras más rápido sea todo el proceso de búsqueda de la verdad, claramente esto le va a hacer mejor a la política y mejor a las instituciones. Yo espero de verdad que el resultado sea positivo, que simplemente sea un mal momento, pero que se esclarezca en el menor tiempo posible, creo que le va a hacer muy bien a la institucionalidad. Iván Buskovich, Mira, bueno, yo fui compañero aquí de panel Camila. con la hoy senadora y por tanto no creo que esto sea cierto. Habrá un montaje, no sé, de eso. Y tal como dice Daniel, yo espero que esto se aclare en el más breve plazo, de manera que se transparente lo que pasó y si pasó, en fin, etcétera. Yo lo que espero es que esto haya luz muy pronto y ojalá la justicia rápidamente pudiera dilucidar. El Sí. punto es, el punto es que además, desde el 90 hasta ahora, los diputados y los senadores tienen unas dietas que son impresionantes. De hecho, América Latina, si no es la primera, debe ser la segunda, si no es la primera. Y que pase una cosa como esta es inexplicable, o sea, Exactamente. vergonzoso, picante, bueno, o sea, las tiene todas. Por eso creo que es muy importante que esta cosa rápidamente se pueda dilucidar y que tengamos total claridad y que la senadora efectivamente pueda explicar todo esto y no pase más allá de aquello. Porque lo único que hace esto es enterrar más a la política de lo mal que está considerada por parte de la población. Tomás Bartolucci. Sí, es lo mismo, básicamente. O sea, son hechos muy graves. Es importante que se esclarezcan lo antes posible, que la fiscalía y la policía investiguen con imparcialidad, con objetividad también. De repente, la fiscalía tiene un principio que es el de la objetividad. Hay que investigar tanto lo que hace una persona culpable como aquello que hace una persona inocente. A veces se le olvida a la fiscalía. Pero estos hechos han pasado con parlamentarios, han pasado con programas municipales como en Vitacura, donde los programas finalmente terminan siendo de papel. El tamaño de Y un tronco son los problemas. no lo quise nombrar, pero sí, son hechos muy graves que denostan la política, la ponen de nuevo a defendernos a los que hacemos política sobre la probidad, sobre la vocación de servicio, etcétera. Y también habrá que investigar luego de dónde vienen estas denuncias para hacerle daño a la senadora si es que no son efectivas, porque tampoco podemos permitir que las falsas denuncias
proliferen por ahí haciendo daño, así que se aclare la veracidad o no, y si no son efectivas, y esperamos que sea así, de dónde viene esta denuncia para poder también perseguir a los responsables de hacerle daño no solamente a la senadora Flor y su familia, sino que también a quienes hacemos política día a día. Ok, muchas gracias, José Tomás Bartolucci, Daniel Morales, René Gracias, Lugue Rodrigo. Gambuco. Y su minuto final, don René Lugue. Bueno, en el mismo tema, Rodrigo, yo creo que estamos en un momento muy importante para que la gente efectivamente eh, tenga confianza o no en nuestro sistema político y democrático. Por eso que es muy importante que todo lo que pasa en la justicia chilena, todo lo que pasa en el Parlamento, todo lo que se ha sabido de estos excesos, digamos, que hay de remuneraciones, por ejemplo, en el Parlamento, de las dietas de los parlamentarios, digamos, de estas asignaciones que son tan, muchas veces tan grandes y con tan poco control del mismo Congreso, me parece que hay una oportunidad. Es decir, más que atacar, digamos, hoy día, enfrentar a una senadora en particular, a un parlamentario en particular, es la oportunidad para que en función de todo lo que hemos sabido, de verdad se le meta mano a esto. Tanto a la justicia, ya hemos visto lo que pasó con la Corte Suprema, como también al Parlamento, esto tiene que tener incidencia pública, si no, el descrédito de lo público, de lo político, finalmente va a agradar más a la población y eso finalmente socava nuestra Ok, institucionalidad democrática. ok. Daniel Morales, A ver, en la última semana tuvimos una noticia también que golpeó a muchas familias, que fue la notificación de que tenemos un IPC que aumentó, el costo de la vida aumenta y claramente se hace más difícil llegar a fin de mes. En el gobierno se anunciaron una serie de medidas que iban a ir a mitigar en cierta forma el aumento del costo de la vida. Ninguna de esas medidas hasta este minuto se ha implementado. Hay varios municipios hoy día también que están viendo de qué manera van a enfrentar la situación de costo de la vida que hoy día estamos viviendo como sociedad. Se anunció un programa, por ejemplo, de gas. Todavía los municipios no saben cómo poder enfrentarlo y cómo asumirlo. Entonces yo lo que solicito y pido y aprovecho este espacio es que ojalá se acelere la aclaración de los procedimientos y que esas ayudas lleguen pronto a los municipios o a la forma en que se van a ser entregados, que se den los lineamientos, porque de verdad hasta este minuto no hay claridad de cómo se va a implementar esas ayudas sociales. Iván Buscovich. Mire, anteayer en el Mercurio de Valparaíso se publicó una carta de Osvaldo Urrutia a propósito del directorio de las empresas portuarias. Y él sostiene que no debe haber una sola, sino que se debe mantener. Y yo estoy completamente de acuerdo con eso y le mandé una carta ratificando eso mismo a Mercurio Valparaíso, que no me la publicó, pero quiero decir que estoy completamente de acuerdo con lo que plantea Osvaldo Urrutia. Creo que es imprescindible que tengamos un directorio que vele por el puerto de Valparaíso y que máxime ahora que estamos en una licitación que va a ser muy importante para los próximos 30 años de desarrollo portuario de la ciudad. Por eso creo que no puede confiarse en una institución nacional que va a tocar tangencialmente. Este va a ser uno de los puntos, una décima parte del total del compromiso que tiene que tener una empresa portuaria como es la empresa portuaria Valparaíso. Por eso creo y apoyo completamente la proposición de Osvaldo Urrutia. Ustedes saben que no es santo de mi devoción, pero que yo creo que en esto tiene toda la razón. Usted toma Bartolucci. Lo que dice Iván que demuestra que el Partido Comunista y la UDI pueden a veces sentarse y estar de acuerdo en ciertas materias que Yo nos soy parecen socialista importantes. por si acaso, Tomás. Perdón, socialista. Sí lo sé, sí lo sé. ¿Y por qué lo digo? Lo digo porque el debate político también debe realizarse con respeto. Hoy día hay programas en televisión que son espacios políticos donde son de descalificación, de ataque, de insulto, y en definitiva también eso se ha llevado hoy día también al hemiciclo de la Cámara de Diputados, del Senado, y por lo tanto me parece fundamental que los parlamentarios se den cuenta del grado de importancia y de influencia que pueden tener en la sociedad y que se Tiene que ver recuperen con la los espacios. violencia también. ¿Cómo? Claro. Con la violencia tiene que ver que eso provoca. A eso me refiero. Cuando se ve que hay violencia en los espacios de liberación democrática, eso también se lleva a otro espacio. Así que el Sí llamado es. a los políticos, los diferentes espacios, consejos municipales, consejo regional, Cámara, diputados y Senado, a respetar el debate respetuoso, porque en definitiva
estamos transmitiendo una imagen para la sociedad. Muchas gracias, José Tomás Bartolucci, Iván Buscovich, René Lube, Daniel Moral. Al terminar, quiero contar que hace unos años tuve la suerte, cuando estaba vivo el intendente Guastavino, de acompañarlo en varias misiones. Nos tocó ir a la China. Allí conocí a un periodista que lo conocía de lejos, periodista del Mercurio de Valparaíso, José Asandón. Ya. Un gran periodista, una gran persona, y que hoy día él ha sufrido la pérdida de su mujer, Claudia Córdoba, exalumna de la Escuela de Ingeniería Electrónica de la Católica de Valparaíso. Quiero hacerle llegar personalmente a través de este medio todo nuestro afecto, todo nuestro cariño, y que la vida continúa con sus hijos. Que, bueno, cuenta con afectos y cariños que se mantienen, como el nuestro de hace tantos años. Que estén ustedes muy bien. Más de 17.000 empleos son impulsados por el puerto de Valparaíso y su cadena logística, transformándolo en un pilar fundamental del desarrollo de la comuna, la región y el país. Con la futura ampliación portuaria, se generarán como base 2.500 empleos adicionales, fortaleciendo aún más la economía regional y consolidando a Valparaíso como un puerto de clase mundial. Puerto Valparaíso, creciendo juntos.